Buenos días, espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a hablar del vínculo entre el desarrollo humano y el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Es decir, es como que vamos a hacer una conjunción entre lo que pasa con la ciencia y la tecnología y el desarrollo humano, ¿sí? Si es importante esto o no para el desarrollo humano. Eh, Vamos a comenzar en esta oportunidad haciendo una reflexión, ¿sí? Tomamos un poquitito de lo que es la antropología humana para comenzar esta clase, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre esa imagen que está en la pantalla. Que esta imagen no es otra cosa más que una escultura que ha sido encontrada en Alemania, ¿sí? Que según los estudios, bueno, data de hace 40.000 años atrás, ¿sí? Eh, Esta es una escultura que no es otra cosa más que un hombre con cabeza de león. ¿Y por qué es importante quizá esto? Porque, bueno, marca una idea de lo que pensaba el hombre antiguo, ¿sí? Eh, Esta es la primera escultura que se conoce donde el hombre, ¿sí? Imagina, ¿sí? Algo que no existe, ¿sí? Es decir, en algún momento un hombre prehistórico ha tomado un marfil y se ha tomado el trabajo de armar estas figuritas, ¿sí? Es decir, ha creado algo que no existe, ¿sí? Y bueno, los registros como que dan evidencia que era una figura a la que adoraban o lo que creían, ¿sí? Y esto lo traemos a reflexión porque nos da una idea de la capacidad, ¿sí? Que tenemos como personas de poder creer, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta a partir de este momento que nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos esta capacidad de creer en algo que no existe, ¿sí? O de imaginar cosas que no existen, y además de creer, ¿no? ¿Sí? Y esto fíjense que es una característica muy importante para nosotros, para los humanos, porque nos permite tener una visión de futuro, ¿sí? Nosotros no sabemos qué es lo que pueda pasar el día de mañana con nuestra vida, en nuestro país, pero sin embargo, individualmente siempre es bueno que tengamos una visión positiva del futuro, ¿sí? Para tener una idea de hasta dónde queremos llegar. Y esto que se encontraba hace 40.000 años atrás, nos da cuenta de que el hombre ya en esa época tenía esta capacidad de poder imaginarse algo y creer en eso, ¿sí? Algo que, bueno, no lo tienen la otra especie, que nos hacen quizá una especie diferente, ¿sí? Capaz de soñar y de imaginar. Eh, por eso, en esta línea, bueno, me parece importante plantear esto de que cómo nos imaginamos a nuestro país en el futuro, ¿sí? ¿Qué ideas tenemos nosotros de cómo va a ser nuestro país en el futuro? ¿Sí? Y bueno, por ahí analizando un poquitito la respuesta de algunos de los chicos, bueno, tienen esta visión catastrófica de que todo va a estar mal, de que a lo mejor las cosas como las vemos ahora están mal, en el futuro quizás estén peor, ¿sí? Eso quizás no lo sabemos, no tenemos una certeza, quizás la ciencia nos puede dar algunas herramientas como para poder predecir, ¿sí? Qué es lo que pueda llegar a pasar en el futuro, pero bueno, también podemos tener esta visión óptima, ¿sí? Esta visión positiva de que las cosas quizás se mejoren, ¿no? Ahí retomamos un poquitito lo que habíamos hablado en la clase de revoluciones tecnológicas, cuando hacemos referencia a que Carlota Pérez planteaba esta regularidad en cuanto a las revoluciones tecnológicas. Recuerden que ella decía, bueno, al parecer cada medio siglo se genera una nueva revolución tecnológica y bueno, los países, organizaciones, empresas que se suben a este tren del progreso, este tren de las revoluciones tecnológicas, son países que logran un buen desarrollo, una buena consolidación económica, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás podríamos pensar en que si Argentina eh, toma esta revolución tecnológica que pueda llegar a venir, bueno, la visión puede ser un poco mejor, ¿no? Y bueno, a nivel individual también, me imagino que si nosotros nos preparamos para estas disciplinas nuevas que van a marcar esta sexta revolución tecnológica también, ¿sí? Pero bueno, veamos qué es lo que pasa en otros países. Y este análisis del desarrollo humano
del desarrollo, del modelo de desarrollo que tiene un país, lo podemos analizar a través de la historia, ¿sí? De lo que ha pasado en Argentina. Argentina tiene una historia muy rica en cuanto a este modelo de desarrollo que ha ido adoptando en diferentes periodos, con buenos resultados, con malos resultados, ¿sí? Como todos los países, ¿sí? Esto no solamente pasa en Argentina, también pasa en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, tiene como principio o digamos como trasfondo de la guerra civil, esto que es el modelo de desarrollo que querían adoptar como país. Es decir, que como país, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué digamos, estrategia vamos a tomar, ¿no? Y bueno, a mí me pareció un poco más interesante tomarlo desde el punto de vista de lo que pasa en otros lugares en estos momentos, ¿sí? Entonces yo aquí voy a mencionar el caso emblemático de Dubái, ¿sí? Eh, Creo que muchos hemos escuchado acerca de Dubái y este edificio que estoy indicando ahora es muy representativo de Dubái, ¿sí? Eh, pero por ahí pocos conocemos esta historia antes de Dubái, ¿sí? Dubái es un país que, bueno, es uno de los países más ricos, ¿no? del mundo, pero que no siempre fue así. Dubái era, si ustedes observan la geografía de Dubái, es un país muy escaso de recursos, con muy poca biodiversidad. eh, a simple vista es como si fuese un desierto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso hacía que la característica de la gente, la economía de este país esté por ahí muy limitada a esto que era, bueno, la pesca o, digamos, la recolección de perlas. Ellos tienen zona costera bastante interesante, entonces se dedicaban a la recolección de perlas, ¿sí? Digamos, negocios, comercios muy básicos. Hasta que, bueno, en algún momento este país, bueno, decide eh, apostar a esto de las revoluciones tecnológicas, apostar a esto que sería la demanda de petróleo que necesitaba el mundo. Entonces, bueno, empiezan a buscar petróleo y se dan cuenta que tienen petróleo y mucho, ¿sí? Entonces empiezan a hacer la extracción de petróleo, a vender petróleo al mundo y empiezan a crecer económicamente. Pero lo interesante no está aquí, sino lo interesante está en que este país eh, empezó a pensar de manera estratégica un poco más allá, ¿sí? del petróleo. Es decir, en algún momento dijo, bueno, el petróleo es un recurso renovable, en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando se acabe? ¿Sí? Y bueno, tenemos que tratar que nuestra economía como país no dependa solamente del petróleo. Entonces se pensó en otras alternativas para generar ingresos, ¿sí? Una de ellas es lo que nosotros podemos hoy observar eh, a través de estas grandes infraestructuras, que es el turismo de lujo, ¿sí? Hoy Dubái apuesta a lo que es el turismo de lujo, ha construido una infraestructura, una ciudad muy impresionante, muy grande, ¿sí? Apostando, bueno, a esto que la gente quiera visitar este lugar, ¿sí? Y deje, bueno, en esa visita lo que sería capital para el país, ¿sí? Hoy depende en un 20% solo del petróleo, o sea que cuando se acabe solamente el 20% del ingreso de su economía va a ser afectado. El resto lo tiene, digamos, son aportes de otras actividades, una de ellas es el turismo de lujo, ¿sí? Fíjense cómo ellos han pensado estratégicamente esta idea de futuro, ¿sí? Como país. Han hecho construcciones, si ustedes observan, este edificio emblemático de Dubái está construido sobre una isla artificial, ¿sí? Han fabricado islas para poder continuar con su idea de futuro. Islas artificiales, ¿sí? O sea, ese es un ejemplo, un caso emblemático de cómo ellos ven el futuro para su país. Y ahora volviendo a lo que es nuestro país, ¿sí? Eh, Vamos a partir de esta idea de que, bueno, en este caso, eh, Jorge Ariaga, que es un doctor de física aquí argentino, bueno, él dice que nosotros necesitaríamos un desarrollo industrial para dar trabajo a 45 millones de personas, ¿sí? Esa es una idea que él tiene de este desarrollo del país. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país o qué es lo que pasa en los países con estos modelos de desarrollo, ¿sí? En general, bueno, nosotros podemos decir que hay una convivencia entre dos modelos, ¿sí?
Lo que va a pasar cuando hablemos del primer modelo es que, bueno, mientras que un Estado apuesta a exportar materia prima sin elaborar esa materia prima, va a haber quizás menos demanda de ciencia y tecnología. ¿Sí? Ahora, si un Estado apuesta o un país apuesta a desarrollar su industria y elaborar esos productos, ¿sí? Es decir, en vez de vender materia prima, ya vende producto elaborado, eh, va a ser una necesidad la incorporación de ciencia y tecnología. ¿Sí? Entonces, eh, el rol que termina teniendo la ciencia y la tecnología en un país va a depender del modelo que elige ese país. ¿Sí? Y en Argentina, como le dije, tenemos la convivencia de estos dos modelos. ¿Sí? Nosotros en algún momento hemos adoptado este modelo de país exportador de materia prima, ¿sí? Con muy buenos resultados. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, a nosotros nos decíamos que eran el granero del mundo, es decir, que podíamos alimentar a todo el mundo porque tenemos los recursos, tenemos como país una gran biodiversidad y esto, bueno, posibilita la obtención de mucha materia prima, ¿sí? Pero también está esta idea de industrializar más algunos sectores para poder vender no materia prima, sino ya productos elaborados. ¿Sí? Estos dos modelos han convivido desde hace muchos años en la Argentina. ¿Sí? Han habido muchas tensiones, se ha querido implementar uno, se ha querido implementar el otro, con buenos y con malos resultados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Palpalá es un ejemplo de este modelo de industrialización. ¿Sí? Aquí se instala en Palpalá lo que sería la empresa Acero Zapla con la idea de fabricar y procesar el acero aquí, dentro del país, y venderlo como materia, como producto elaborado. ¿Sí? Eh, entonces, eh, en la Argentina está esta tendencia a creer, ¿sí? Que vamos a poder vivir de la exportación. ¿Sí? Porque tenemos recursos para vivir de la exportación, pero bueno, hoy se sabe que esto no es tan así. ¿Por qué? Porque, bueno, la Argentina digamos, como una entidad, podríamos decir así, viva, dinámica, ha ido aumentando su población. ¿Sí? Hoy en Argentina tenemos más población que hace 15, que hace 10 años, o que hace 20, que hace 30 años. Y eso va a hacer que, bueno, haya crecido la Argentina y ya no nos alcance para utilizar pura y exclusivamente este modelo de país agroexportador. ¿Sí? Eh, Y bueno, entonces hay que pensar como país cómo vamos a hacer las inversiones para poder, digamos, dejar de depender de ese modelo agroexportador y empezar también a invertir un poco más en este modelo industrial, ¿no? Eh, lo que va a pasar, bueno, en algunos países, ¿sí? Que ya están desarrollados es que los privados son los que invierten en ciencia y tecnología. Aquí es muy importante la inversión en ciencia y tecnología. ¿Sí? En los países desarrollados, bueno, la inversión la hacen los privados. Y en el caso, bueno, de países que están en vía de desarrollo, la inversión la hacen los estados, ¿sí? Y esto no está mal, ¿sí? Porque, porque bueno, es mejor que invierta el Estado que no invierta nadie. Aquí, por ejemplo, en Argentina, el 75% de la inversión en ciencia y tecnología la hace el Estado, ¿sí? La hace el Estado. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, nosotros sabemos que nuestros mercados, nuestra condición económica no es la mejor y eso va a hacer que el Producto Bruto Interno caiga, ¿sí? Entonces, eh, como, como efecto, digamos, dominó, lo que va a pasar es que la inversión en ciencia y tecnología va a caer, ¿sí? En estos últimos años ha caído la inversión en ciencia y tecnología, ha bajado, ¿sí? Y esto eh, debe tener algún costo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de ese costo. ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, eh, se deja de invertir en ciencia y tecnología, cuando un país deja de invertir en ciencia y tecnología? Y aquí vamos a sintetizar eso con esta frase. Dice, cuando se para algo que estaba en desarrollo, el país se atrasa en materia tecnológica. ¿Sí? Y para dejarlo más en claro, vamos a analizar un ejemplo.
vamos a analizar lo que ha pasado con esto de los satélites ARSAT 1, 2 y 3, ¿sí? Argentina en algún momento se embarca en esta carrera o en esta, digamos, en este tren de la quinta revolución tecnológica que tiene que ver con las telecomunicaciones y decide invertir en satélites. ¿Sí? Es decir, antes nosotros contratábamos el servicio de satélites de otros países, entonces, bueno, se plantea en algún momento por qué tenemos que estar pagando si nosotros podemos quizás fabricar el satélite aquí en Argentina, contratamos solamente el lanzador que lo va a enviar al espacio y después desde Argentina, una vez que está en el espacio, lo podemos controlar y es más, podemos prestar ese servicio a otros países. ¿Sí? Y en esa línea, bueno, se construye el satélite ARSAT 1, ARSAT 2, ¿sí? Que si bien no eran satélites de última generación, eran satélites que tenían unas buenas prestaciones, o sea, no eran los últimos tecnológicamente hablando, pero nos servían y nos servían bastante bien, ¿sí? En 2018, si no me equivoco, 2018-2019, se preveía la construcción de un tercer satélite, el ARSAT 3, pero debido a esta baja en la inversión en ciencia y tecnología, esto, este ya no se construyó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, cuando queramos construir, seguramente vamos a demorar 3 o 4 años más para fabricar este mismo satélite y ya nos atrasamos 3 o 4 años por los satélites nuevos que están saliendo, ¿sí? Eso es lo que perdemos, ¿sí? Perdemos lo que hemos ganado y quizás ha sido un adelanto. Ese es el costo de dejar de invertir en ciencia y tecnología. Es como que el país o el país que deje de invertir se atrasa tecnológicamente, ¿sí? Y como le dije, bueno, en un modelo de desarrollo industrializado, esta inversión en ciencia y tecnología no es solamente una decisión, sino que es una necesidad. Uno para mantenerse competitivo en un mercado que todo el tiempo va avanzando, necesita esta inversión. Ahora en un país con un modelo de desarrollo agroexportador y capaz que no es una necesidad, pero bueno, ya no quedamos en esto que es el atraso tecnológico, ¿no? Bien, entonces para terminar esta clase, ¿sí? Lo que vamos a tratar de responder son estas preguntitas, esto que le había planteado al principio, cómo te imaginas a nuestro país en el futuro, ¿sí? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Va a estar mejor? ¿Va a estar peor? ¿Qué oportunidades? ¿Sí? ¿Habrá oportunidades? Recuerden lo que decía Carlota Pérez acerca de las oportunidades, ¿no? Eh, ¿Qué lugar tiene la ciencia y la tecnología en un proyecto del país? Y esto va a depender en todo momento, recuerden el modelo, ¿no? Sí, el modelo de desarrollo que tengamos como país. ¿Qué modelos de desarrollo conviven en nuestro país? Recuerden que ahí tenemos dos modelos de desarrollo. ¿Qué sucede si un país no invierte en ciencia y tecnología? Y bueno, esto que habíamos hablado al final, ¿no? Donde habíamos tomado el ejemplo de el ARSAT, la construcción de los satélites argentinos. Bien, esto es todo lo que quería comentarle acerca de esta clase. Bueno, ya los espero la próxima semana con un tema nuevo. Muchas gracias, chicos.